Bien, en realidad es una patología bien frecuente. El carcinoma de células claras, representa alrededor del 90 al 95% de los tumores malignos de riñón, tiene una incidencia a nivel mundial aproximadamente entre el tercer y cuarto tumor maligno en cuanto a incidencia. En nuestro país está entre el cuarto y quinto, y en nuestra provincia no es alejada esta estadística, ¿verdad? Tenemos la verdad que es una casuística importante. En nuestro centro vemos muchísimos pacientes con esta patología. Uh-huh. Y bueno, o sea, estamos hablando de cuarto o quinto cáncer más frecuente en Argentina, o sea que por lo cual es un tema de salud pública que debería comprometernos un poco más. Sin dudas es una patología muy prevalente, muy frecuente, pero como te decía inicialmente, es una patología de un diagnóstico, es una patología que no da una sintomatología clara, y es para la que no se encuentran con métodos de screening como los que hablamos habitualmente nosotros en varias otras oportunidades con respecto a otras enfermedades. Para la enfermedad del riñón no se cuentan con métodos de screening, es decir, de estudios dirigidos a la población habitual, o a la población general, perdón. Entonces, por ahí es más difícil diagnosticarlo en una etapa inicial. Recordad que cada vez que nosotros hablamos de prevención o de diagnóstico precoz en enfermedades oncológicas, siempre son métodos tendientes a descubrir a la enfermedad antes de que genere síntomas, o en etapas más tempranas de la enfermedad. En lo que es el cáncer de riñón, es difícil esto porque es una patología que cuando presenta síntomas, generalmente la enfermedad está en una situación más avanzada. Lo que pasa mucho con este tipo de enfermedades es que los diagnosticamos de una manera casual, haciendo una ecografía porque por un cálculo en la vesícula se terminan descubriendo estas enfermedades, y es cuando más curables son, por supuesto, pero es lo que se llama hallazgo terapéutico, es decir, se los encuentra de casualidad. Sí. Sí, decime. No, te quería preguntar esto, ¿no? Y esto quiere decir que la mayoría llega ya en estadios mucho más avanzados. La gran mayoría de tumores de riñón diagnosticados están diagnosticados en un estadio que se llama locorregionalmente avanzado, es decir, que crecieron mucho en su celda renal o en la zona del retroperitoneo, que es el lugar donde están ubicados los riñones, o fueron diagnosticados con enfermedad metastásica. Esto siempre que dieron síntomas. Durante mucho tiempo nos hablaban de una tríada diagnóstica que era sangrado, es decir, hematuria, sangre por orina, dolor abdominal y masa palpable. Y la realidad es que esta tríada diagnóstica, que era tan característica cuando la estudiamos en su momento, se da muy poco, porque se da solamente en un tercio de los casos y no es algo tan frecuente. De hecho, lo más común en el diagnóstico es que se encuentren de casualidad haciendo otros estudios por chequeos de otras cosas, y en esos casos sí que la enfermedad es curable, porque en el caso que se la encuentra como un hallazgo con un método diagnóstico, se puede resecar quirúrgicamente y se cura, por supuesto. ¿Y podemos ubicar en alguna franja etaria o por género su prevalencia, digamos, es más común en varones, mujeres? Sí, en principio es levemente más frecuente en varones que mujeres, no mucho, la incidencia es 2-1 aproximadamente en cuanto a mujeres, a hombres y a mujeres, y generalmente es a partir de los 60-65 años es más frecuente la enfermedad. Siempre que hemos hablado de enfermedades oncológicas, siempre les he dicho que la edad es un factor pronóstico, es uno de los factores pronósticos más certeros en enfermedades oncológicas, es decir, a mayor edad hay mayor riesgo de enfermedades oncológicas. Bueno, el cáncer de riñón, a partir de los 60-65 años es cuando es más frecuente, y un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. Hace rato cuando vos hacíamos la primera introducción a este tema, me quedé pensando en algo porque dijiste células
un tumor de células claras, dando a entender de que habría tipos de células cancerígenas, o sea que podríamos clasificar al cáncer renal como que en varios tipos. Sí, no es el mucho más tipos, porque el más frecuente de todos es este que se llama de células claras o hipernefroma, así es un sinónimo. Después tenemos tumores de tipo oncocíticos, cromófobos, y hay una variante que se llama sarcomatoide, que tiene mayor agresividad, pero bueno, todas esas están en torno al 5%, 7%, es decir, mucho menos frecuentes. La enfermedad más común es esta, que como te digo, el tumor de células claras de riñón, que es la patología más común y es en donde es de las que se tiene todos los datos estadísticos fundamentalmente, ¿no? Y de hecho terapéuticos también, porque todos los tratamientos que hay están aprobados fundamentalmente por este tipo de tumores. Bien, la verdad que siempre que hemos hablado de este tema y hemos aprendido un montón junto a ustedes y a todo el equipo de Ars Médica, siempre hemos visto de que puede haber algunos factores que, digamos, si están presentes en la vida de una persona, puedan hacer que el cáncer se desarrolle con mayor probabilidad. ¿Hay factores que podamos resaltar en lo que es el cáncer de riñón? Mira, como lo que sí, en principio no tan categóricos como con otros tipos de cánceres, pero sí el hecho de el hábito tabáquico está relacionado también con un aumento de incidencia del cáncer de riñón. Hubieron algunas descripciones con respecto a la hipertensión arterial, sobre todo a edades jóvenes, es decir, hipertensión arterial relacionada al tumor. Hay veces que se han llegado a diagnosticar tumores de riñón en pacientes que se presentaron como pacientes hipertensos de edades tempranas. Es lo que se llama hipertensión arterial secundaria, es decir, hipertensión arterial secundaria al tumor. Eso está visto como un factor. Por supuesto que la obesidad, que también lo hemos hablado en otras oportunidades, la obesidad y la falta de ejercicio físico son cosas que no ayudan en este tipo de patologías, pero en general las recomendaciones con respecto a la prevención de este tipo de tumores son las mismas que damos habitualmente a la población para todas las enfermedades oncológicas. No hay algo que sea puntual o un hábito que sea realmente predisponente para este tipo de enfermedades. Y como siempre también tengo que preguntarte esto, porque la gente siempre que uno dice cáncer es, no, en mi familia no hay antecedentes. En este caso, la cuestión de herencia, ¿hay o no incidencia? Sí, existen síndromes heredofamiliares caracterizados por alteraciones genéticas que se transmiten a la descendencia, pero como siempre lo hemos comentado en otras oportunidades, son enfermedades que en porcentaje van entre el 3, 4, 5 hasta el 7% de los casos pueden haber o formar parte de síndromes heredofamiliares, los tumores de riñón. Acá Gladys, que nos está escuchando desde Alto Comedero, nos dice: hola Gastón, ¿la litiasis es un antecedente para este cáncer? No, para el cáncer de riñón no. La litiasis, para que toda la gente sepa, se refiere a los cálculos en los riñones. Sí. En principio no es o no está definida como una enfermedad predisponente para el cáncer de riñón. Sí, para el cáncer de vesícula. Aprovecho que siempre hablamos también en nuestra zona, que es, sí, para el cáncer de vesícula, los cálculos en la vesícula son un factor predisponente para el cáncer de vesícula y por eso recomendamos a todos los pacientes con cálculos sacárselos. Bien. Pero el riñón no está definido como un factor de riesgo predisponente para cáncer de riñón. Exacto, exactamente, y esto lo hemos hablado el otro día con el doctor Pidux de la Sociedad Argentina de Nefrología. Claro que sí. Y justamente hablando ya de cuando esto se presenta, cuando ya el paciente es diagnosticado con cáncer de riñón, carcinoma de células renales, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que hoy se manejan? Bien, el tratamiento curativo, siempre la cirugía. Es una cirugía que consiste, dependiendo del tamaño del tumor y de la ubicación. Por supuesto, Gastón, esto vos lo sabés, te puede dar mucha mejor información el urólogo, que es el que hace el tipo de cirugía, pero en principio, a grandes rasgos,
La cirugía, dependiendo de la ubicación y del tamaño del tumor, va desde una nefrectomía, que es la resección completa del riñón, o que puede ser, una nefrectomía total, que se saca todo el riñón, una nefrectomía parcial, que se saca una parte del riñón donde está la enfermedad, afectando la enfermedad, por supuesto. La cirugía puede ser a cielo abierto, puede ser, hoy en día están haciendo cirugías laparoscópicas, cada vez con menos invasión, y por último hay trabajos nuevos o relativamente nuevos de terapias específicas sin cirugía. Se llaman radiocirugía, pero no es la cirugía, que son terapias ablativas para tumores pequeños, por ahí para pacientes que tienen riesgos quirúrgicos. Esas son muy buenas opciones terapéuticas que están demostrando ser eficaces. Por supuesto que falta todavía para comparar la eficacia con respecto a la cirugía propiamente dicha, que, como les digo, es curativa, ¿no?